paz, amor y... Nos vemos el domingo en el kilómetro del juguete con buen genio. Memorias con paz, amor y buen genio es el libro en el que trabajó junto con su hijo Andrés, también periodista, donde se relatan su historia y anécdotas más importantes. Un libro que no solo nos adentra en la vida de un personaje fascinante, sino que también sirve para revivir momentos claves de un país a través de los ojos de un testigo de primera fila. Juan Guillermo Ríos, bienvenido a Conectados. Mil gracias por invitarme. Desde que tú llegaste a Bogotá y empezaste a trabajar en el periodismo, muy pronto tuviste contacto con personas poderosas, por las fuentes en las que estabas trabajando, en la fuente política especialmente. Y tuviste la oportunidad de tener un trato muy cercano con varias de esas personas, especialmente con uno, con Alfonso López Miquelsen, que digamos, tú te ganaste la confianza de él y lo acompañaste mucho tiempo. Al haber estado tan cerca de una persona como Alfonso López Miquelsen y de otros políticos, empresarios, etcétera, ¿qué reflexiones te haces sobre el poder? ¿Qué tienen esas personas en común que ejercen el poder? Cuando uno trata con personas poderosas, hay que tratarlas con distancia. Y yo, a pesar de que los conocí, siempre mantuve una distancia, la del periodista. Yo tengo una manera para referirme a esa distancia. A un poderoso no hay que abrazarlo. Salúdalo de la mano. ¿Qué hay? ¿Cómo está? ¿Qué hay? ¿Cómo le ha ido? Nunca un abrazo, porque un periodista no tiene por qué abrazar a un poderoso. La gente no lo va a ver bien. Y lo más importante, embajador, para un periodista es su credibilidad. Un periodista sin credibilidad no existe, perdió el año, perdió la materia. La razón de ser de un periodista es la credibilidad, que la gente le crea o no. Y eso es un periodista que guarde la distancia, que la mantenga. Háblanos un poco de Alfonso López. Yo conocí al presidente López cuando trabajaba en Caracol Radio. Usted sabe que él fue uno de los dueños de Caracol Radio y un día él no sé por qué entró a la redacción que quedaba en el segundo piso de la 19, en esa época era Caracol Radio en la sede de la 19. Entonces, al primero que vio fue a mí y me dijo, ¿cómo le va? ¿Hay alguna información de última hora? Y yo lo vi, yo le dije, sí, doctor López, hay esto, y le di como 10 noticias. Entonces él me dijo, se lo agradezco mucho, y subió al quinto piso donde quedaba la sala de juntas de Caracol, donde estaban los dueños y la junta que se reunía a nivel directivo. Desde esa época el doctor López, él todavía no era presidente, llegaba a Caracol y lo primero que hacía era ir a la redacción y saludarme. Y ahí nació una amistad que no solamente duró hasta su muerte, sino que se conserva a través de sus hijos y de su familia. Bueno, ese interés de él por la información, esa primera pregunta sobre qué ha pasado y la respuesta con 10 noticias, me imagino que eso también fue importante en el transcurso de esa relación de amistad, de afecto, pero también de interés profesional en la manera de encontrar la información en una persona como tú. ¿Cómo sientes que él aprovechaba o valoraba esa información que tú tenías y la manera de entregársela? Pues yo aprendí con el tiempo que López era una persona que le gustaba estar muy informado, pero muy informado, y estar informado como los periodistas, primero que los demás. Nosotros los periodistas tenemos la virtud de conocer las noticias primero que los demás, por eso las contamos a los que no las saben, por eso las transmitimos a los que no las saben. Y yo creo que López sentía eso, López in pectore sentía la necesidad de estar informado y de conocer las noticias primero que los demás. Por eso López se rodeó de dos periodistas que lo informaban
permanentemente, que era Yamid Amat, que es un gran maestro de la información, y yo. Juan Guillermo, vamos ahora sí a la historia del noticiero de las 7. ¿Cómo le diste forma a tu estilo en el noticiero? Cuando se surge la oportunidad de arrancar y conducir ese proyecto como director editorial, pero también como presentador, ¿qué cosas tuviste en cuenta para diseñar lo que iba a ser esa forma diferente de contar las noticias en ese momento? El noticiero, yo recuerdo que empezaba un 1 de enero del 84. Y yo dije, unos días antes, dije, no, yo tengo que salir con algo nuevo. En esa época, el presentador estrella de la televisión era un locutor muy serio y muy respetado, muy recordado, Hernán Castrillón. Y yo dije, y la única manera de yo saber qué es lo que está pasando nuevo en el periodismo es irme. Y me fui para Nueva York. Yo tenía una asistente maravillosa, muy inteligente en esa época, que hoy es la embajadora en Noruega, que es Ángela Montoya. Y le dije a Ángela, Ángela, vámonos para Nueva York a ver qué vemos. Y cuando nos fuimos para Nueva York, fue cuando tuvimos la oportunidad de estar en el noticiero de Dan Rather. Y yo recuerdo que cuando terminó Dan Rather su emisión, y yo fui a darle las gracias, yo le dije, señor Rather, yo voy a presentar un noticiero en Colombia, por eso vine para conocer el suyo. Deme un consejo. Y Dan Rather me dio este consejo. Me dijo, sea usted, no imite a nadie y sea original. Y prepárese para las críticas, no le dé miedo de las críticas. Camine y todos los días de algo nuevo y sea original. Y yo me vine en el avión de Nueva York a Bogotá, yo dije, sea original, sea usted mismo, no imite a nadie. ¿Cómo hago eso? El día que iba a debutar en televisión, yo recuerdo que me vestía y me paré frente al vestuario y vi un chaleco amarillo. Yo dije, me voy a poner hoy para salir al aire ese chaleco amarillo. Como nos dice Alberto Cortés, que después de la lealtad y el amor es como te sigo queriendo y te sigo adorando como el primer día. Miren esto y verá que es cierto. Las críticas fueron a favor y en contra. Las críticas en contra era, uy, un tipo con un chaleco amarillo en televisión, ¿qué tal esa vergüenza? Bueno, me despotricaban. Y las críticas a favor era un tipo original. Y allí empecé ese recorrido. Embajador, con un ítem. Mi primer año en el noticiero de las 7 fue rating 0. Y yo era socio del noticiero, yo tenía otros socios. Y uno de los socios convocó a la junta directiva y dijo, Juan Guillermo, ¿qué hacemos? No tenemos un solo aviso porque yo estaba padeciendo un veto que me había impuesto el presidente de la ANDI en la época, que era Fabio Echeverry Correa. Y Fabio Echeverry Correa prácticamente le había dado la orden a los empresarios del país de no darme un solo aviso, porque Fabio Echeverry Correa sostenía que el noticiero mío le daba participación a la oposición y que la oposición era la guerrilla. Entonces dijo, ese tipo es un guerrillero, ese tipo es un infiltrado. Hace poco en la guerrilla parece que hay familias de un lado y familias del otro. Anunció la unión. Entonces se dio la paradoja de yo tener el noticiero de mayor sintonía en el país, de mayor sintonía, sin un aviso. Hasta que un día los miembros de la Junta, que eran mis compañeros accionistas, dijeron, mira, vas a perder tu plata y la de nosotros. Y además estás creando un ambiente muy fuerte, de mucha hostilidad contra ti, que te pueden matar en cualquier instante. Los militares no te quieren. Entonces,
aquí hay un pasaje para que te vayas para París, mañana sales, te vas con tu familia y quédate un tiempo en París. Yo dije, gracias, pero yo no me voy. Yo me quedo acá. Evidentemente me hicieron atentados, sobreviví a ellos. Y yo recuerdo una anécdota, embajador. Un día, una persona, una muchacha que me llamó y me dijo, mire, yo después de mi cáncer, yo tomé la decisión de visitar enfermos. Y yo visito enfermos con cáncer para contarles cómo salí adelante yo. Entonces ella que me dijo, mire, mi papá está enfermo en tal clínica y los médicos han dicho que se va a morir, que no dura mucho, pero él ha insistido en que quiere hablar con usted. Y dije, yo voy. Embajador, fui a la clínica. Llegué a la habitación. El señor apenas hablaba, yo lo veía prácticamente yéndose. Y le dije, aquí estoy, ¿en qué le puedo servir? Y me dijo, necesito un favor. Dije, ¿cuál? Que me perdone, que me dé su perdón antes de morirme. Yo le dije, pero señor, apenas yo lo conozco hace 5 minutos, que lo perdone ¿de qué? Y me dijo esta frase, yo soy sargento retirado del ejército. Cuando usted era presentador de noticias, a mí me encomendaron la misión de matarlo a usted. Y yo lo seguía a usted y usted se me escapó en un semáforo en el Parque Nacional, porque usted se pasó el semáforo en rojo y yo no pude. Si usted no se ha pasado el semáforo en rojo, yo lo he matado, porque la misión que me dieron a mí fue, vaya, elimine ese tipo que es un infiltrado de la guerrilla. Yo le dije, yo no tengo nada de qué perdonarle. Lo abracé, le cogí la mano y me fui. Cuando estaba cogiendo el ascensor, salió la hija de él, la que me llamó, me dijo, don Juan Guillermo, mi papá acaba de morir. Se lo agradezco mucho, pero murió sonriendo. Y le dijo con un gran abrazo y un beso en la mejilla, ambos están perdonados y tú no tienes la culpa. Para que la gente que de golpe no tuvo la oportunidad de ver el noticiero en esa época, se haga una idea de qué tamaño era el éxito del noticiero de las 7 que tú conducías, porque alcanzó ratings de más del 80%. ¿Cómo era tu vida? ¿Cómo era la fama? ¿Cómo te sentías y cómo vivías ese momento tan extraordinario? Le pongo solamente un ejemplo con un dato. Cuando yo estaba en el noticiero de las 7, en una ciudad como Barranquilla, de 100 televisores encendidos a las 7, 98 eran míos. En Cali 97 y en Medellín 96. Entonces, era un fenómeno. Y ese fenómeno de la información se debió a una sola cosa. No solamente a mi estilo descomplicado e informal, sino a que yo le daba cabida a todo el mundo, al gobierno y a la oposición, al ciudadano de a pie y a los encumbrados. En el noticiero hablaba todo el mundo y eso era bueno, pero también era malo y me creó muchos problemas, inclusive los que le cuento de seguridad. Juan Guillermo, ¿de dónde salió la frase paz, amor y buen genio? Hombre, embajador, eso fue una cosa repentista, fue un repentismo. Fue un día que, como yo le digo, yo he practicado toda mi vida la teoría del anchor, que es el reportero que cubre su noticia, que la edita y que la presenta. Entonces fue un día, como a veces los que tenemos hoy en el país y en Bogotá, muy convulsionado, con manifestaciones, con una cantidad de cosas. Y la ciudad estaba muy tensa y el ambiente era tenso y había decretado toque de queda. Entonces yo me presenté en el noticiero y cuando ya era
el cierre yo dije, ¿qué le digo a la gente? ¿Con qué cierro? Y estaba ahí pensando en eso cuando el coordinador me dice, al aire, quedan 30 segundos. Yo dije, amables televidentes, los invito a que nos vamos para la casa. Vámonos para la casa, tranquilos, a disfrutar en la familia. Y por favor, les pido que disfruten su familia con paz, amor y buen genio. Fue un repentismo que yo no tenía ni escrito ni lo había pensado. Salió así como a veces en la vida salen tantas cosas. ¿Y por qué se repitió después? Porque fue un éxito, caló. Eso llegó a la gente y yo iba por la calle y me decían, adiós, buen genio. Ahí va el del buen genio. Don Juan Guillermo, buen genio. Adiós, buen genio. Caló, penetró. Con ese nivel de reconocimiento, muchas personas en otras áreas, pues incluida el propio periodismo, han decidido incursionar en la política. ¿A ti te pasó por la cabeza alguna vez hacerlo? No, sí me ofrecieron varias veces, una vez encabezar Cámara, otra vez me dijeron que encabezara Senado, pero no, embajador, yo siempre he tenido una cosa muy clara en mi vida. Soy periodista. Y yo estoy tan convencido de mi profesión y de lo que soy, que solo aspiro a una cosa. Cuando yo muera, que en mi tumba haya un letrero que diga, aquí yace Juan Guillermo Ríos, de profesión periodista. Juan, ¿cuáles han sido para ti los periodistas colombianos que más admiras o que más has admirado y por qué? No, decir unos nombres puede crearme líos con otros que tal vez olvido, pero yo no olvido a los periodistas, por ejemplo, de esos pueblos avanzados, en Urabá, en el Amazonas, hoy en el Catatumbo, en las zonas donde hay tanto conflicto y donde a los periodistas los matan, los asesinan. Es que Colombia es uno de los países donde ejercer la profesión suya y mía es estar en peligro 24 horas al día y tener en peligro a la familia. El periodismo en Colombia es una profesión de altísimo riesgo. Pero cuando nosotros ejercemos esta profesión, que no nos la impuso nadie, la escogimos y la abrazamos, posiblemente nadie nos dijo a qué nos enfrentábamos, pero por dentro sabíamos que no iba a ser fácil. Y yo en mi vida soy un enamorado de la vida, un enamorado del amor y un enamorado de mi profesión. Por eso, embajador, es que me molesta tanto que en presencia mía hablen mal de los periodistas, porque no nos conocen. Son chismes. Y nada más peligroso para la verdad que un chisme. Tú entrevistaste mucha gente a lo largo de tu carrera. De esos personajes, ¿cuáles te marcaron o cuáles te impresionaron por alguna razón y que tengas presente al hacer ese balance de tu vida, esos recuerdos? Hay, pues como usted dice, yo he entrevistado a mucha gente y he compartido con mucha gente en el periodismo, pero hay posiblemente dos entrevistas que me marcan. Una, la entrevista que le hice a Jaime Bateman, cuando era el líder del M-19. En esa época, él comenzó a secuestrar periodistas. Era un secuestro, entre comillas, porque él decía, yo los secuestro no para matarlos, sino para que vengan a entrevistarme, porque si no los secuestro, no me entrevistan. Y yo recuerdo que él secuestró a Germán Castro, que lamentablemente se nos murió hace poco, a mí, y no recuerdo a qué otros. Y cuando yo estaba con Bateman,
él me dijo una frase. ¿Este es un reportaje de verdad o usted no lo va a pasar? Porque si no lo pasa, usted se tiene que atener a las consecuencias. Entonces yo le dije, mire, si usted me va a amenazar, me voy. Y me paré. Cuando yo me paré, unas personas que estaban al lado de él sacaron armas. Y yo le dije, mire, comandante, si me van a matar, pues máteme, pero el problema es para usted, porque usted tiene que devolver el cadáver. Entonces él le dijo a los que estaban ahí, no, fue un malentendido, sigamos con la entrevista. Y continuamos con la entrevista y yo hoy me río. Y la otra entrevista, embajador, que usted no sabe lo que me costó en todo sentido. Yo trabajaba en Caracol, radio, y Yamid Amad me mandó a cubrir una noticia en el Vaticano. Yo me fui para el Vaticano. Entonces, en esa época, nosotros como colombianos teníamos 2 cardenales, 3. Era quizás el de los pocos países del mundo con 3 cardenales, que era Aníbal Muñoz Duque, que era el arzobispo de Bogotá, Darío Castrillón, que era el arzobispo de Pereira, pero estaba en misión en el Vaticano, y Alfonso López Trujillo, que era el arzobispo de Medellín. Yo le dije a Darío Castrillón, le dije, yo me había enterado que a ellos lo recibía el Papa Juan Pablo II al otro día. Y entonces yo le dije, hombre, por favor, monseñor, yo necesito entrar. Una entrevista con el Papa. Me dijo, mire, vístase de negro, todo de negro. Y me sigue. Y yo digo que usted es un seminarista. Yo fui y compré un vestido en la vía Véneto, recuerdo muy bien, carísimo. Yo lo pagué y me vestí de negro todo. Y detrás del cardenal Darío Castrillón. Y fuimos avanzando, pasando puertas, 1, 2, 3, hasta que de repente ya llegamos donde estaban todos los obispos y arzobispos colombianos listos para recibir al Papa. Salió Juan Pablo, yo tengo fotos donde él sale y yo inmediatamente saco la grabadora de reportero y me voy y me la abalanzo. Hay fotos donde están los escoltas del Papa casi que ahorcándome, poniéndome el brazo acá y yo así y con la grabadora. Es un ejemplo de reportería, de cómo se debe cubrir la noticia, no importa cuál adversidad haya. Y le dije, Su Santidad, soy periodista colombiano, un mensajito breve para Colombia. Y breve para Colombia fue que fue una entrevista de casi media hora. Y dele, los escoltas habían ya bajado ya la guardia. Yo salí feliz. Salí para el hotel, pedí una llamada a Bogotá, le dije, Yamid, acabo de entrevistar al Papa, y Yamid lanzó un extra en Caracol. Juan Guillermo Ríos en el Vaticano entrevistó al Papa. Juan Guillermo, ¿qué le dijo el Papa? Yo dije, sí, Yamid, y le conté cómo fue el avatar. Y dije, y estas son las declaraciones del Papa. Y dele a la grabadora y no salía el sonido, y dele a la grabadora y no salía el sonido, y dele a la grabadora. Juan Guillermo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues, embajador, yo había puesto la grabadora en el signo, en el signo de grabación, listo para grabar. Solamente había que quitarle el seguro. Fue tanta la emoción mía de estar con el Papa que se me olvidó quitarle el seguro a la grabadora y no grabó. Ay, Dios. Y estuve media hora entrevistando al Papa y no me grabó. Bueno, ya se imaginará el regaño que me pegó Yamid cuando vine. Y yo tengo esas fotos y no olvido el episodio. Estar con el Papa y de la emoción se me olvidó quitarle el seguro a la grabadora y no le grabé. Bueno, Juan Guillermo, se nos ha pasado el tiempo volando, recorriendo esos recuerdos, esas memorias y esas reflexiones tan importantes. Gracias por haberlas compartido con nosotros. Y qué bueno terminar esta conversación oyéndote decir nuevamente
la frase con la que nos acostumbraste a ver ese noticiero durante tanto tiempo y que fue tan importante y tan especial para los periodistas y para los colombianos. No importa que no tengas hoy empleo, que tengas dificultades económicas, sentimentales o problemas en la familia o en tu relación, no importa. El mensaje es: toda adversidad la vencemos, toda la adversidad que se presente en nuestras vidas la vencemos, con la fuerza de la fe y con la fuerza del Espíritu. Y quiero darle un mensaje de gratitud a mi familia, a toda mi familia, a mi hijo Andrés, autor del libro, a mi hijo Juan Sebastián, con quien vivo y que me soporta. Vivir conmigo a veces no es fácil. A mi hija Saray, que está también, que es economista y politóloga de la Universidad de los Andes y que está conmigo en la Universidad Sergio Arboleda. Quiero agradecer al rector de mi universidad, que me ha apoyado siempre, y quiero agradecer a mi nieta Mariana y a mi hijo Juan Nicolás. Ellos son mi vida, como lo son mis hijos. No lo olviden. Toda adversidad la vencemos con paz, amor y buen genio. Gracias, embajador. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC.